Jesús. Santo eres Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Rey de gloria. Es bueno adorarte, es bueno bendecirte, es bueno exaltarte, Señor. Sobre toda potestad, sobre todo reino, Señor. Aleluya, ahí estás tú. Aleluya, porque tú eres vencedor. Tú eres vencedor, Dios de la gloria. Tú eres y siempre serás. Y nadie, Señor, nadie detendrá tu obra en nosotros, Señor. Gracias. Aleluya, 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 porque debemos estar firmes, Señor, sin fundar, y todas esas fuerzas vienen de ti, Señor. Oh, Señor, todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, aleluya, aleluya. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Aleluya, nadie te podrá detener tu obra, Señor. Nadie, Padre Santo Jesús. Oh, bendito eres, Señor Cristo de gloria. Aleluya, bienvenidos mis amados a Cristo Rey International Ministry desde Poinciana, Florida, en la ciudad de Kissimmee. Soy la pastora Vilma Rivera. Hoy hemos tenido que hacer unos pequeñitos cambios, aleluya, porque cuando ponemos la adoración, como usamos canciones, ¿verdad?, que hemos bajado, y a pesar de que pagamos las licencias de Facebook por los músicos, ¿verdad?, por la música, es una compañía, ¿verdad?, que controla los copyrights de las canciones. La cuestión de la inteligencia artificial nos están bloqueando las canciones. Entonces hemos decidido, antes de lanzarlo por el Facebook, empezar con la adoración y todas esas cosas. Así que eventualmente, cuando encontremos cómo solucionarlo, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras posibilidades y a las que el Señor nos provea nuevas, porque creemos que Dios quiere que usted alabe con nosotros, aleluya. Nada podrá detener, aleluya, la obra de Dios, nada podrá detener la adoración a Dios, porque Él se mueve en el medio de la alabanza. Así que vamos a empezar, aleluya, nosotros ahora para el Facebook Live lo vamos a empezar más o menos a esta hora. Puede que empiece un poquito antes, porque estamos haciendo la adoración, el devocional se está haciendo, no importa qué, aleluya, aunque no esté por el Facebook Live. Así sean 2, 3 los que hayan en ese momento, comenzaremos para la gloria de su nombre, porque lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios y para glorificar. Así que me veas tú, no me veas adorando, yo voy a seguir adorando, aleluya. Gracias. Que todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Sabes qué? Estaba en mis pensamientos, ¿verdad? En la palabra que siempre comparto antes de que el pastor predique. En unos pensamientos que siempre comparto. Estaba ayer escuché 2 cosas, ¿verdad? Que tocaron a mi corazón. Una era que cuando Jacob tenía una necesidad, aleluya, Dios envió un ángel con la provisión. Entonces, ¿qué pasa? Aunque siempre, miren, escúchate esto, aunque el suegro le cambiaba las ovejas y por la promesa que si Raquel, que si Lea, volvía y el otro año se pasaban los 7 años de ese compromiso, de ese pacto, aleluya, que el suegro no cumplió, venía y le volvía y le cambiaba. Entonces él no entendía que las que tenían listado, ¿verdad? Las de mancha no me acuerdo, y las blancas, ¿verdad? Cada vez que cambiaba, entonces se producían más la otra, y el suegro se creía que porque él cambiara el pacto y cambiara la manada, ¿verdad?, de ovejas, entonces le iban a producir más a él. Pero es que él no entendía que Dios era el que controlaba, ¿verdad? Él envió ese ángel para que fuera un ángel de provisión. Yo no te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de provisión divina. Gloria a Dios. Aleluya, porque la prosperidad es según prospera tu alma. Si tu alma no prospera, aleluya, y yo te voy a enseñar cómo empezar a hacerlo en esto que voy a compartir contigo. Amén. No importa lo que te cambien, siempre lo que tú toques va a prosperar, aunque otros no lo entiendan, aunque cause celos, envidias, contienda, como le pasaba al suegro de Jacob. Pero sabes que siempre Jacob obtuvo lo que quiso, aunque hubo artimaña, siempre lo que estuvo en su corazón fue porque eran los deseos de Dios, ¿verdad?
Entonces, cuando Dios designa algo para ti, no hay nadie quien lo cambie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces después me vino el pensamiento, algo que también escuché, aleluya, en cuanto a este asesinato que hubo con este Kirk, ¿cuál es el apellido? Charlie Kirk. Ok, que también estaba alguien analizando, un doctor, estaba analizando los pensamientos de él, porque de eso es que quiero hablar hoy, de los pensamientos. Entonces, decía que el por qué él asesinó a esa persona no es porque esa persona le había hecho algo, sino porque lo que él promulgaba, él quería matar la idea que se promulgaba, ¿verdad? Entonces, porque eso le afectaba a él, porque no era como él creía. No sé qué infancia tuvo ese muchacho, si tal vez fue muy criticado y todo lo que alrededor estaba a él, le bajó su autoestima, le creó inseguridades, ¿verdad? Le creó confusiones, hasta una enfermedad mental, no sé, ¿verdad? Porque esa no es mi línea. Pero sí yo sé, aleluya, que aunque él quiso callar una idea, ¿verdad? De este señor Kirk, de este muchacho inteligentísimo, brillante y temeroso de Dios, aleluya, ¿sabes qué? Él mató el que la llevaba, pero él no mató la idea. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa si vivamos o si muramos, la idea de lo que siempre fue Cristo siempre va a estar. Y no es una idea, es un hecho, porque es real. Cristo fue real, aleluya. Dios es real. Trataron así mismo, como dice el pastor, trataron de matar a Jesús y no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque al tercer día resucitó de los muertos para victoria. Y esa es la victoria que los hijos de Dios, el pueblo de Dios reclama hoy. La esposa de este Kirk, ayer en las noticias, ella decía, si tú creías que nos detuviste, ahora es que vamos. Aleluya, eso es una mujer determinada, una mujer, aleluya, con los pantalones bien puestos, aleluya, o la falda bien puesta, yo no sé, o la faja bien puesta, pero su espíritu está alineado al de Dios y no estaremos callados. Dice el corito, Jehová Dios mío, a ti cantaré, no estaré callado. Has cambiado mi lamento en baile, aleluya. Gracias. Y seguimos bailando. Entonces el Señor me lleva a Hebreos 10:23, que esto es lo que tengamos, lo que tenía, ¿verdad? Lo que el Señor puso en mi corazón compartir. Mantengámonos firmes. Y esa mujer, aleluya, fue un ejemplo de esto. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos llamó. Él no nos va a fallar, aleluya. Fiel es el que nos llamó y no nos va a fallar. Amados, el Señor nos exhorta en esta mañana a estar firmes en fe, creyendo, aleluya, a ser perseverantes y con la fe constante, aleluya. Y estoy leyendo lo que no era, pero gloria a Dios porque por ahí vamos. Quiere decir que pensamientos ya Dios me los había dado de una manera diferente. Aleluya. Y sabemos que nuestros pensamientos nacen de lo que sentimos. Ahí es que está. Lo que sentimos, decimos y hacemos. Bendito sea el Señor. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú dejas que entre en tu mente y en tu corazón, aleluya, eso es lo que eres tú. Aleluya, ¿sabes por qué? Porque eso toma posesión, aleluya, de ti, de tus sentimientos, aleluya, de tus emociones y de tus acciones. En Filipenses 4:8 dice, todo lo puro, honesto, amable y lo bueno en esto pensar. ¿En qué estamos pensando, mis amados? ¿Qué es lo que estamos dejando que entre a nuestra cabeza? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Aleluya. Hoy día en los teléfonos no se necesita ni un televisor. Aleluya. Ahí se pueden ver películas, se puede ver conciertos, se puede ver los que les gustan los chismes, ¿verdad? También ahí está todo, las noticias, todo se puede ver desde un device electrónico. Bendito sea el Señor. Pero eso que vemos, mis amados, es lo que llena nuestros pensamientos, Miriam.
Eso es lo que llena nuestros pensamientos. Por eso es que cuando viene alguien, ¿verdad?, con un espíritu negativo, vamos a llamarlo de esa manera, con negatividad, es enviado del mismo. Tenemos que analizar que es enviado del mismo infierno para ¿cómo se dice?, interrumpir lo que Dios está haciendo en nuestros pensamientos, en la dirección que Él nos da para desenfocarnos. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra nos enseña a controlar nuestros pensamientos. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No te conformes con lo que ves. Si tus pensamientos te dicen algo que no es, no te conformes con eso y llénalos con palabras, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que analizar todo aquello que entra a tu mente. Aleluya. Y coger tu escobita espiritual y barrerlo y sacarlo. Aleluya. Porque sabes que siempre habrá alguien que el enemigo utilice. A veces puede ser hasta los que están allegados a ti, un miembro de tu familia, amistades cercanas, para desenfocarte y poderte desviar del camino que Dios tiene para ti. Y sobre todo, Miriam, del propósito. Por eso hay que guardar el corazón. Nuestros pensamientos moldean nuestro carácter, nuestra fe y nuestras decisiones. Tú sabes que lo que tú dejas entrar a tu mente, aleluya, interrumpe tu fe, puede interrumpir tu fe, porque ¿sabes lo que hace? Coge la escobita negativa y empieza a barrer lo que es bueno, lo que viene de Dios y lo que dice la palabra. Entonces, a base de eso es que vienes y tú cambias tus decisiones, aleluya, y entonces eso cambia el propósito y puede cambiar hasta tu victoria, porque esa decisión, ¿sabes qué? Puede que te desvíe de lo que Dios tenía para ti, de la bendición que Dios tenía para ti. Un ejemplo de esto te voy a decir es que nosotros estábamos haciendo unos estimados, ¿verdad?, para algo en la casa que tenemos que arreglar. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un piso que había que pulirlo hace 800 años atrás, ¿verdad?, porque necesita ser pulido, porque es de piedra y eso no se lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un especialista. ¿Cuánto cuesta? No sé, porque no hemos ido a buscar ese estimado. Pero anyway, estábamos hablando el pastor y yo, y con la persona que nos estaba haciendo el estimado para la remodelación que necesitamos, ahí descubrimos que una persona que conocemos, yo creo que desde que Angelín tenía como 20 años, conocíamos, sí, porque en paz descanse falleció, era un experto aquí en Orlando, en Central Florida, que hacía todo ese trabajo. Y era tan experto que le hizo la casa a famosos que nosotros conocemos como Shaquille O'Neal, son muchos. O sea, tuvimos una herramienta y nunca lo supimos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay veces es que no buscamos, a veces es que nos desenfocamos, aleluya, y cuando alguien nos trata de hablar, nosotros hacemos así, ¿verdad? Y nos enfocamos en lo negativo y no en lo bueno. Y sin embargo, esa persona siempre fue de bendición a nosotros y pues ya se fue a morar con el Señor. Gloria al Señor, y sabemos que está con el Señor. Si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior, nuestros pensamientos serán de bien y no de mal. Por eso es que es tan importante el estudio de la palabra. Mire, lea la palabra, estudie la palabra. Hay 20,000 buenos pastores y maestros en Facebook. Puedes buscarlos por tema, por lo que sea. Pensamientos cortos. La cosa es que en todo momento tú estés llenándote de la palabra de Dios. El otro día, por curiosidad, porque es que a veces uno está entrometido y se mete donde no debe, porque son cosas que no edifican, pienso yo, no sé. Me puse a escuchar una canción y digo, pero ¿por qué este reggaetonero es tan famoso? Y no estoy hablando de Bad Bunny, porque Bad Bunny es otro fenómeno aparte. Y yo vine y me puse a escuchar esta canción. ¿Y sabes qué? Como el enemigo es tan malo, me dejó en el pensamiento estoqueado esa canción. Y hasta vine bien payasa y me puse así a cantársela al pastor, y el pastor dice, ¿qué te picó a ti? En broma cada esposo, ¿verdad? De marido y mujer. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Que esto prueba
que si eso es lo que tú haces con otras cosas, eso es lo que está llenando tu pensamiento, aleluya. Llénalos de bien, y el bien está en la palabra, en las enseñanzas de la palabra, en las aplicaciones de la palabra. En Filipenses 4:8 dice, los pensamientos son como semilla, aleluya. Lo que tú dejas entrar en tu mente es como una semilla, aleluya. Lo que siembras en tu mente será lo que crecerá en tu vida. ¿Qué te parece esto? Lo que tú siembras en tu mente, con lo que tú alimentas en la mente, así es que vas a resolver tu vida, así es que vas a tomar decisiones, así es que vas a hacer cambios, aleluya, y cosas, no siempre te va a dar resultado. En Proverbios 23:7 dice, lo que piensas determina lo que eres, aleluya. Y ahí eso es un estudio completo si lo fueras a dar. Lo que tú pienses determina lo que eres, aleluya. ¿Quién tú eres, aleluya? Lo que está en todos tus pensamientos, porque ahí tus sentimientos y tus emociones van a ser controladas por esos pensamientos, aleluya. El poder de pensamiento define nuestra identidad. ¿Sabes qué? Hay personas que tienen mira, el ejemplo es, vuelvo a esa cuestión de los reggaetoneros, aleluya. Muchos muchachos hoy día están escuchando eso, ¿verdad? Yo te diría que ya una década, porque han moderado de reggaetón a reggae, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ellos alimentan sus pensamientos con esas canciones. Entonces, cuando tú ves videos en la televisión o noticias o lo que sea, que tú ves, por ejemplo, como esta cuestión del conejo, aleluya, que entonces cuando tú ves un short de eso, cuando tú ves un reel de eso, lo que tú ves es las muchachas bailando bien sensuales. ¿Sabes por qué? Porque eso es, mírame qué buena estoy, aleluya, y esto yo lo sé bien, porque eso es lo que está en su mente. Su sensualidad viene a ser su identidad. Y sabes que tu identidad tiene que ser Cristo, no tu sensualidad. Aleluya. Tu identidad tiene que ser Cristo, quien tú eres. Aleluya. Eres hija del Rey. Aleluya. Y aún los varones que cantan de las mujeres con esa falta de respeto. Aleluya. Hablando de la sexualidad y en una manera bien explícita, hasta de las partes de las mujeres, déjame decirte que necesitas a Cristo, aleluya, porque lo que haces es destruyendo y no estás edificando. Varón que canta a la mujer, aleluya, degradándola, te estoy diciendo que tú tienes que recordarte que tienes madre, que puedes tener hijas, aleluya, que tienes hermanas, y lo que haces es degradándolas para que otro te le falte el respeto, aleluya. Influye en nuestras emociones, aleluya. Cómo tú te sientes va a depender de cómo está tu corazón, de qué pensamientos tú tienes, aleluya. Y sabes que según influyen, si tú pones pensamientos de bien, aleluya, y no de bien en tu mente, estos pensamientos traerán paz y no ansiedad, aleluya. Así que no dejes que tus decisiones, aleluya, en qué entra en tu pensamiento, permite que controle tu vida. Los pensamientos de Dios nos llevan a la obediencia. A medida que tú busques de Cristo, así mismo tu obediencia se sigue alineando, aleluya, a la voluntad del Señor. Pensamientos sin control te van a producir duda, temor, ansiedad y eventualmente te van a llevar al pecado. Necesitamos, aleluya, renovar nuestro entendimiento, filtrar nuestros pensamientos y pensar en todo lo correcto. ¿A qué conclusión te quiero llevar esta mañana? La mente es un campo de batalla espiritual. Y tú tienes el poder de decidir qué va a entrar en tus pensamientos y en tu mente. Aleluya. Que, por ejemplo, en un argumento, en algo que te digan algo negativo, tú eres el que va a decidir si te va a afectar o no. Y obviamente, si tú respondes de una manera agresiva, lo que estás diciendo es que tú estás permitiendo que lo que otro dice te afecte porque tú eres el que decides, aleluya. Y si tú controlas eso, te vas a evitar muchísimos problemas. Decide qué hacer con tus pensamientos cuando lleguen. Bloquéalo. Pon una línea, aleluya. Llenemos nuestra mente con la paz de Dios
y con la palabra de Dios para tener la paz, la victoria y una vida que refleje a Cristo. Aleluya. Esto, mis amados, esto me ha dado duro esta semana. Pongamos pensamientos de bien y no de mal. Aleluya, porque Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Si puedes, escucha otra vez ¿verdad? Esta palabra que te he compartido, porque me ha sido de bendición en esta semana, en una manera más profunda. Tú decides lo que entra en tus pensamientos, porque tus pensamientos van a determinar quién tú eres como ser humano. ¿Sabes qué? Y no necesariamente como Cristo. Si tú pones pensamientos de bien, si tú pones pensamientos de la palabra, ¿sabes qué? Vas a reflejar lo que Dios es en ti. Aleluya. Y quién eres en Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a, mis amados, y con esta, ¿verdad? Porque para los que se están conectando más tarde, estamos dando al devocional, ¿verdad? Las canciones, la adoración, antes de tirar el Facebook Live, para evitar que nos bloqueen, ¿verdad? El Facebook y se caiga la transmisión. Entonces, vamos a orar, aleluya, y con esta tía también te quiero decir que una manera también de adorar al Señor es a través del Cash App, aleluya. Cristo Rey M, préstame. A través de los diezmos y las ofrendas. Perdón. Los diezmos y las ofrendas en el Cash App, el teléfono pequeño. Cristo Rey M, y también acabamos de arreglar el Zelle. Aquellos que tienen Zelle aquí en los Estados Unidos, gloria al Señor. Y el teléfono es el 321-437-16,000. 321-437-16,000. Te puedes comunicar por Messenger o algo si no lo lograste escoger. Bendito sea el Señor, para que también puedas depositar diezmos y ofrendas ahí. Acuérdate que el diezmo y la ofrenda es algo voluntario, algo que se da con gozo para poder seguir llevando la palabra de Cristo. Bendito sea el Señor, para no detenernos, aleluya. Y el fin del ministerio es alcanzar almas. Ese es el fin de Cristo Rey. Presentarle al Cristo Señor, aleluya, Salvador del mundo, a todo lugar que podamos, y bendecir, aleluya, a las misiones. Bendito sea el Señor. Así que, mis amados, vamos a orar para entregarle el púlpito al pastor Ángel Luis Rivera. Aleluya. Ramón, hacía tiempo que no te veía. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. Aleluya. Te damos gracias por la palabra. Aleluya. El pensamiento que nos has dado para esta mañana, y sobre todo por la palabra que ha de venir, Señor. Padre Santo, dice tu palabra que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor. Dirígenos, Dios mío. Dirige al pastor en la palabra de hoy, que llegue al tuétano de los huesos, al espíritu, al ser de cada uno de nosotros, y que llene nuestros pensamientos con pensamientos de bien, que sean para edificar nuestra alma. En el nombre de Jesús, aleluya, que se glorifique tu nombre. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, gloria a Dios. Hoy puedo predicar la palabra sin la tensión del domingo pasado. Hoy no tengo que estar haciendo así. Gloria a Dios, les bendigo a cada uno de los que fielmente se conectan todos los fines de semana, todos los domingos, para adorar y bendecir el nombre de Jesús. Y usted vive aquí en la Florida, en el área de Poinciana, la ciudad reina del tapón en los Estados Unidos. Y Dios va a hacer un milagro en esta comunidad, no solamente con el tapón, sino con las personas que tienen hambre y sed de justicia. Yo le invito a que, si usted no tiene una iglesia y usted quiere adorar a Dios, y le hizo falta adorar a Dios, porque no pudimos hacerlo para evitar que la inteligencia artificial nos corte la programación, puede hacerlo viniendo aquí al 736 Leonardo Court. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad, y la gloria de Dios se cae y se manifiesta, se derrama en este lugar y nos imparte paz, nos imparte esa fuerza que necesitamos para poder enfrentar las cosas que nos esperan en esta semana o en este mes o en los próximos meses del año, que desconocemos y que nos pueden o bendecir o nos pueden estremecer.
De manera que es el Espíritu el que nos fortalece. Porque hay poder en la gracia de Dios. Te voy a decir otra vez, hay poder en la gracia de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo que poder en la gracia de Dios? La gracia de Dios habla de la naturaleza de lo que Dios es. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de justicia. No hay justicia como la justicia de Dios. La justicia de Dios no. Él mira el corazón del hombre para saber si lo que el hombre hizo, lo hizo por poca vergüenza, lo hizo porque pues fue un deslice. Y donde el hombre no perdona, Dios perdona. Donde el hombre no levanta, Dios levanta. Donde el hombre hunde, Dios protege. Por eso la pastora y yo estamos hoy aquí por la misericordia de Dios. Porque fácilmente pudiéramos estar o en la playa o en un parque por allí, cogiendo calor y oliendo a Copperton o un sunscreen. Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de amor, de justicia. Y hay poder en esa gracia de Dios. Y ese es el título del mensaje de esta mañana. Pásame los espejuelos, mi amor. El poder de la gracia de Dios. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto: ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, Pablo era un hombre que tenía él tenía el equivalente a un doctorado en teología. Porque él era un fariseo que había estudiado en la escuela de Gamaliel. Él tenía el equivalente a lo que es un doctorado en teología hoy en día, o varios doctorados en teología. Él era un experto en la ley judía. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene que yo me alabe de mis virtudes, de echármela. Y hacer como hacía Chico Fernández, que decía Chico Fernández y se daba un golpe así. Ñico Fernández. Sí, Ñico Fernández. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, pero no puedo dejar de acordarme y no puedo dejar de hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, un creyente en Cristo, un hombre que se relaciona con Cristo, un hombre que tiene una relación íntima y personal diaria con Cristo, que hace 14 años dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Dice que ese hombre fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. Oyó cosas que no podía ni expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Él decía, esto que ustedes ven, esto soy yo. Dicen que él era calvo, que era enano, que era feo, que tenía un genio peludo. O sea, un mal genio. Y eso es lo que dicen algunos. Y si a lo que ustedes ven aquí, eso es lo que yo soy. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, para que yo no me las venga a echar, ni me quiera sentir la última Coca-Cola del desierto, ni que soy el hombre con la máxima revelación de Dios, ni nada de esas cosas. Dice,
que le fue dado un aguijón en la carne, o sea, una espina en la carne, algo que le molestaba, algo que le inquietaba, algo que le quitaba la paz, algo que no le dejaba tranquilo. Y lo identifica como un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pienso yo, imagino yo, que era atacado por pensamiento. Recuerdo tal vez de un pasado, de un pastor una vez me dijo que él hizo una tesis donde él llegó a la conclusión de que ese mensajero de Satanás eran los recuerdos que él tenía de cómo él persiguió a los primeros discípulos y cómo él fue testigo de la muerte de Esteban y aprobó todo aquello, etcétera, etcétera. Si eso es así, pues gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que eso es así, pero tampoco estoy diciendo que no es así. Un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿pero por qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Jesucristo, cuando comenzó el sermón de las bienaventuranzas, él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hace muchos años atrás yo expliqué que ser pobre de espíritu es cuando una persona reconoce que sin Cristo no puede hacer nada. Que por más estudios que tenga, por más conocimiento que tenga, por más fama que tenga, nada de eso le sostiene. Porque lo único que le sostiene es reconocer que sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu Santo no es absolutamente nada. Será un fracasado. ¡Aleluya! Eso es ser pobre de espíritu. Amén. Y por eso Dios le dijo a Pablo, confórmate con la gracia que yo he depositado en ti. Por gracia eres el apóstol que eres. Por gracia has soportado las pescosajes y los latigazos y las pedradas que ya debieras haber estado muerto y yo todavía te tengo vivo. Confórmate con mi gracia, con lo que yo he hecho de ti a pesar de. Porque allí es que tú vas a ser verdaderamente fuerte. Amén. No es el hecho de que tú conoces la ley de cabo a cabo. No es el hecho de que tú llegaste al cielo, porque yo te llevé allí en una visión o en un sueño, lo que fuera, no. Es cuando reconoces que sin mí no eres nada. De manera que esta porción de la escritura que hemos leído del apóstol Pablo cuenta que tuvo una experiencia espiritual muy especial. Fue llevado al tercer cielo, pero no sabe si fue en cuerpo o en espíritu. No puede contar muchos detalles porque son cosas que no se pueden expresar con palabras. Por eso dice, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, a mí no me importa. La cuestión fue que pasó, pero he aprendido que eso no me debe hacer a mí sentirme la cuarta persona de la Trinidad. Luego dice, para que yo no me vuelva orgulloso a causa de esa experiencia. Dios permitió que tuviera una espina en el cuerpo. Algo que le hacía sufrir. Y le pidió 3 veces a Dios que se la quitara, pero Dios le respondió, te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, gloria a Dios. Va bien, Pablo. Va bien. Mantente mansito. Mantente simple, reconociendo que no eres nadie. Y tú verás cómo el poder mío se va a manifestar en ti de manera sobrenatural y superpoderosa. Así que Pablo concluye diciendo que se alegra de ser débil, porque eso permite que el poder de Cristo actúe en él. No para hacer lo que le da la gana, no para justificar las pocavergüenzas que muchos hoy en día quieren justificar por la supuesta gracia. La gracia graciosa. Pablo tuvo una experiencia increíble con Dios, pero también un sufrimiento constante. Tuvo que pagar las bien buenas. Dios no se lo quitó, sino que le enseñó que su gracia, o sea,
su bondad es más suficiente, porque cuando somos débiles, cuando reconocemos que somos débiles, el poder de Dios se hace más fuerte en nosotros. Amado, vivimos tiempos donde la salud emocional y mental ya no se puede ignorar. Mire que hay 4 locos por aquí. Con frecuencia escuchamos que en las noticias de muchas personas que sin ningún motivo comienzan a disparar en lugares públicos o en una escuela. Semana pasada, una persona le quitó la vida a una jovencita de 21 años que vino de Ucrania a tratar de vivir una mejor vida aquí. El sinvergüenza, sin ninguna razón, usted puede ver el video en la televisión, se levantó, sacó una cuchilla y ahí lo pararon, pero lo que hizo fue que le metió como 10 cuchillazos en el cuello. Como dijo, habló la esposa mía, la pastora, la muerte de Charlie Kirk esta semana es otro ejemplo. Muchos creyentes luchan a causa de estas cosas con depresión, con ansiedad, con cambios de ánimo extremo. Luchan con su carácter, luchan con su impaciencia, con su sensibilidad, porque son personas muy sensibles. Si los miras mal, es malo, y si no los miras también. Son personas de doble ánimo. Sufren de depresión, sufren de bipolaridad. Reconocen que su manera de reaccionar a las adversidades de la vida y las indiferencias en sus relaciones personales no son las mejores. Y se preguntan, ¿podrá Dios usarme así? Mi fragilidad emocional me descalifica al llamado que Dios me dio. Porque todavía me acuerdo de 3 o 4 profetas me han profetizado y me han dicho lo mismo. Y a veces me siento que doy 5 pasos para adelante y 10 para atrás. A causa de mi forma de ser. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver que Dios no solamente puede usar personas emocionalmente inestables, sino que a menudo los escoge para manifestar su gloria por medio de ellos. Amén, gloria a Dios. Jesús. Pastor, pero ¿cómo eso es posible que Dios escoja gente así? Gente insensata. Porque hay que estar loco, amado, hay que estar loco, hay que ser necio, hay que ser irrazonable para poder aceptar por fe las cosas que Dios hace y tiene para nosotros. Solo por el poder de la gracia de Dios podemos lograrlo. Porque Dios es Dios y Él puede hacer por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia, que personas descalificadas, sea por trastornos emocionales o por un mal genio, porque sean cascarrabias, sean usadas para la gloria de su nombre. Si no lo cree, vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque si algo que Dios no va a soportar el día que lleguemos allá arriba, es que vayamos a llegar allí. Aquí llegó tu hijo favorito, el que tenía una agenda de 4 años, era apóstol de más de 45 iglesias, recogía ofrendas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dice la palabra que él dirá, nunca te conocí apartados de mí, obradores de maldad. ¿A quién escogió Dios? A lo insensato, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado y lo que no es. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Mira, amado, hay muchos que son. Yo, pastora, hay muchos que son.
Pero a causa de haber abrazado la gloria que a Dios le pertenece, pronto ya no serán. De hecho, en el pasado han habido muchos que ya no son. No quiero, por respeto, no quiero mencionar sus nombres, pero ya no son. Otros hasta Dios se los llevó. Son que hombres y mujeres de Dios, servidores del Eterno, con dones y habilidades sobresalientes, personas brillantes, inteligentes, bien preparadas, con maestría, con doctorados en divinidades, doctorados en teología, doctorados en ministerio pastoral, doctorados en qué sé yo cuántos doctorados. Bien preparadas, pero que pronto ya no serán. ¿Por qué? Porque Dios los va a deshacer. De hecho, muchos han sido deshechos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y es que hay personas que se le ha olvidado lo que Dios los llamó. Dice Isaías 42, versículo 6 al 8. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. De manera que lo que eres, lo que estás haciendo, los milagros que se manifiestan, los dones que Dios te ha dado, es por su propia gloria, por su gracia. Él ha decidido darte algo de Él, pero ¿para qué? Para que tú le sirvas a Él, para que tú seas un representante de Cristo aquí en la tierra con humildad. Porque Dios es el que capacita, Dios es el que imparte el poder para que seamos luz de las naciones, para que abramos los ojos de los ciegos, para que saquemos de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. No es para que estemos por allí dando alarde de que qué grandes somos, cuánto sabemos, cuánta gente tenemos en la iglesia, cuántos diezmos levantamos, cuántos millones hemos... No, nada de eso. Si Dios te bendice y Dios te prospera, gloria a Dios, pero mantente humilde. Amén. Pero hay personas que se apropian de la gloria de Dios. Son los que Dios les envía obreros a su viña, pero como se han llenado de orgullo y de vanidad a causa de su experiencia y fama, porque es que a la gente le encanta alabar al hombre, y hay hombres que le encanta que lo alaben, entonces se sienten esponjados, y cuando usted los ve que viene parece que es parece un billboard bien grande de la NBC o de Peacock, del pavo ese real bien grande. Mira, no esté alabando al hombre, sírvale al hombre según Dios le ha mandado a servirle a él mismo, y hónrele y bendígale, pero no esté alabándolo, alabe a Dios. Sí, Señor, aleluya. Y si usted es un pastor que está recibiendo alabanza, enseña a sus hijos espirituales a que no le alaben. Una cosa es respetarlo y honrarlo, y otra cosa es la alabanza le pertenece a Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo le pertenece a Dios. Eso es así. Entonces estas personas se apropian de la gloria de Dios y terminan menospreciando a aquellos que Dios le envía. Los ven como necios, los ven como débiles, como viles, los menospreciados. Algunos de ellos dicen, eso no sirve para nada. Y eso es triste y vergonzoso. Porque Dios le lleva obreros a la viña. Y cómo se necesitan. ¿Y cómo se necesitan? ¿Cuánto yo no quisiera tener esto lleno aquí de gente que estuvieran dispuestos a servirle a Dios para poder establecer un buen ministerio de misiones, un buen ministerio de evangelismo, un buen ministerio para los niños, que tanta falta hace?
O sea, ya no estuviéramos ni aquí. Estuviéramos en un local por allí. Pero usted sabe lo que cuesta hoy un local aquí en Kissimmee, de $4,000 a $6,000 mensuales. Y eso sin contar el internet, la electricidad, el agua. Y este pastor de lo que vive es del Seguro Social, de la pensión de Disney, de una pensión de 180 pesos de Lockheed Martin. Y yo trabajé 5 años en Lockheed Martin cuando la época del Desert Storm. Cuando terminó la guerra, Ángel Luis se quedó sin trabajo y jamás y nunca volvió a trabajar para el Aerospace Industry. Porque pagan bueno, pero así rápido te dan layoff. ¿Y sabes qué? Con eso poquito hemos ido a ayudar 2 misiones, una en Panamá, otra en Santo Domingo. Hemos podido ir a Santo Domingo. Lo de la iglesia se le siembra a ellos y nosotros pagamos nuestro propio. Hey, todo lo que se recoge aquí en la iglesia, que no es mucho, eso es para la obra de Dios. Porque la luz, el agua, el aire, el internet, todo eso se lo pagamos nosotros porque esta es nuestra casa. Es casa de Dios, pero es nuestra casa personal. Estamos en lo que era la sala de la casa. Allí había un cuadro bien grande que la abuela de Vilma, un cuadro no, un espejo bien gigante que la abuela de Vilma, que en paz descansa, doña Monsejate, le regaló hace muchos años. Aquí había un sofá, aquí había un love seat. Eso lo regalamos para convertirlo en esto, en una casa de adoración, y empezar a predicar la palabra, con el fin de que creciéramos y pudiéramos entonces poder mudarnos a un local. No ha sucedido en 5 años. Nada me va a evitar que yo continúe predicando la palabra de Dios a las naciones por medio de las redes sociales. Y si me lo bloquean, pues no adoramos. Adoramos antes y entonces tiramos el video como hicimos hoy. Están limitando hasta cuántas veces compartimos. Y si usted, hoy no me lo hicieron, y si usted le hace falta esa adoración, venga y únase a nosotros. No tenga miedo. Yo no cobro ni la entrada ni la salida. Si no tiene para dar oferta, no dé ninguna. Algo tendrá que darle, sea tiempo, sea adoración, sea alabanza. Entonces, estas personas que yo acabo de escribir, estos son los que son, que pronto ya no serán. Y conozco uno que está tratando de volver a ser y se le está haciendo muy difícil volver a ser. Porque Dios los va a deshacer y muchos ya han sido deshechos. Pablo sabía el peligro de la vanagloria, por eso dijo, ciertamente no me conviene gloriarme. Si usted me quiere adorar, adóreme, pero yo no voy a recibir esa alabanza. Yo me voy a mantener humilde ante los ojos de Dios. Y si usted se identifica como un insensato, como un débil, como un vil, como un menospreciado y como lo que no es, yo vengo a decirte en esta mañana que Dios conoce y comprende nuestra fragilidad emocional, pero gloria a Dios que somos transformados por el poder de la gracia de Dios. Salmo 103:14 dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No hay emociones humanas que Dios no entienda. La Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron crisis emocionales intensas. Algunos parecen haber tenido lo que la psicología llama trastornos afectivos. Y yo no soy psicólogo, pero me pongo a estudiar y a buscarle la quinta pata al gato y me encuentro con estas cosas. Y yo digo, wow. Y yo llego a saber esto cuando yo era muchacho, hubiera estudiado psicología. Trastornos afectivos. Muchos de los grandes siervos de Dios sufrieron de trastornos afectivos. O sea, trastornos del estado de ánimo. Un conjunto de enfermedades psiquiátricas que se caracterizan por alteraciones extremas y patológicas en el estado de ánimo, como la depresión, la manía, la bipolaridad, entre muchos otros trastornos. Pero Dios es el médico por excelencia. Dios es el psicólogo y el psiquiatra mayor de todo el universo, el cual nos amó, nos restauró y nos
usa poderosamente a pesar de ser insensatos, a pesar de ser débiles, a pesar de ser viles, a pesar de ser menospreciados y a pesar de no ser nada. Ante los ojos de los que son. De aquellos que yo tengo 30 años en el Evangelio. Cada día predico mejor. Tengo 9 dones y si hubieran 15, el 15 los tuviera ya. Porque soy el nene lindo de Papá Dios. Muchos son los que son o fueron tal vez necios, débiles, viles, menospreciados y no nada. Pero serán o fueron escogidos por Dios para deshacer lo que era. O sea, aquellos que fueron, pero dejaron de ser útiles para Dios por apropiarse de su gloria. Santo. Y para terminar, amados, veamos 2 personajes bíblicos con trastornos afectivos que fueron transformados y usados por el poder de la gracia de Dios. Y el primero de ellos fue Elías. El primero de los que voy a mencionar. Elías. ¿Se acuerda de aquella transición del monte al desierto que habla Primera de Reyes en los capítulos 18 a 19? En Primera de Reyes capítulo 18, Elías, un profeta de Dios, desafía a los profetas de Balaam, el dios falso Baal, en el monte Carmelo. Él desafía a los profetas de Baal. Ambos, los 400 profetas de Baal y Elías, prepararon sacrificios para que el Dios verdadero respondiera con fuego del cielo. Y los profetas de Baal se pasaron el día entero gritando, se cortaron el cuerpo, se dieron latigazos por todo, prácticamente todo el día. Y su Dios no les respondió. El día Elías se burló de ellos, le decía, mira, griten más duro, que a lo mejor está dormido. Y al final nada pasó. Y cuando le tocó a Elías, no se conformó solamente con orarle a Dios. Él cavó un zanjón, le echó un montón de agua, a aquel los palos que tenían allí para ofrecer el sacrificio, la leña. Y luego que oró, Dios mandó fuego y consumió el fuego, el altar, el agua alrededor. Dejó aquello seco. Y allí el pueblo reconoció que el verdadero Dios era el Señor. Luego Elías oró por lluvia después de 3 años de sequía y Dios los envía. Y Dios le envía. Y no se conformó con eso, terminó matando a todos aquellos profetas falsos. En Reyes 19, la reina Jezabel amenaza con matar a Elías. Elías huye, se esconde en el desierto, cae en un estado de depresión y desea hasta morirse. Y Dios le cayó encima apagando fuego. Le dio una salsa, le dio una pela. No, eso no fue lo que Dios hizo. Dios lo cuida, lo alimenta usando una tribu que se conocía como los cuervos, una tribu de nómadas. Sí, porque hay gente que dice que vinieron los cuervos y los alimentaron. Yo lo creía. No te preocupes, que tú no eras la única. Yo también, hasta que un día me puse a pensar, yo dije, pero ¿cómo es posible si sos un ave de rapiñas, un ave sucio, y ya la ley estaba establecida, y cómo Dios iba a enviarle un animal sucio, inmundo, para que lo alimentara? Eso no hacía lógica. Dios le envió una tribu nómada, y que a veces Dios te envía a tus propios enemigos para que te sostengan. Ellos no fueron allí a robarle a Elías, ellos fueron a alimentarlo. Dios le permitió un tiempo para su descanso y le partió ánimo. Luego en el monte Horeb Dios se le revela, no por medio de un fuego,
no por medio de un terremoto, sino en un suave susurro. Y Dios, por su bondad, por su amor y por su misericordia, le recuerda que no está solo y le da nuevas instrucciones. O sea, no lo descartó, lo siguió usando. Entonces, hay 6 principios que se nos revelan, que nos revela esta experiencia en la vida de Elías. Número 1, que Dios es el único Dios verdadero. Él muestra su poder claramente en el Monte Carmelo. Mire que aquellos hombres gritaron y alabaron y dijeron y qué sé yo qué, nada pasó. Y Elías vino y lo miró para allá arriba y le dijo, dame 3 segundos para salirme de aquí y manda fuego. Y encendió a coger. Y ¡fua! Aleluya, eso era así. Número 2, que la fe puede vencer incluso cuando tú estás solo. Elías se enfrentó a 400 profetas falsos con solo la ayuda de Dios. Allí no había una iglesia respaldándole, allí no había un pastor respaldándole, allí no había un ministerio apostólico respaldándole. Él estaba solito, él y Dios. Lo único que él lo sostuvo en aquel momento fue su fe. Estaba convencido de que cuando él dijera, manda fuego, iba a caer fuego del cielo. Lo tercero que se nos revela es que hasta los más fieles podemos desanimarnos. Elías tuvo miedo, se sintió solo y quiso rendirse. A veces pensamos que Dios no va a permitir que seamos perseguidos a causa de nuestro servicio y obediencia a Él. Pero ¿cómo es posible que esta persona haya dicho esto después que yo le serví, después que las cosas que yo hice por esa persona y mira cómo con lo que me paga? ¿Cómo es posible que me haya enfermado? ¿Cómo es posible que me haya dado este cáncer? Si yo le he dejado la vida en el altar. A veces pensamos que estas cosas no nos van a pasar, que no vamos a pasar por vicisitudes en la vida, cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando te vengan estos momentos, órale a Dios. Entrégate a la gracia de Dios. Porque no por eso Dios te va a descartar. Lo cuarto que nos muestra es que Dios cuida de nosotros en nuestra debilidad. Dios no regañó a Elías ni le dio 4 latigazos bien dados, sino que le dio descanso, le dio comida y le dio ánimo. Entonces, no importa lo que nos ocurra, Dios siempre va a proveer para nuestra restauración y para nuestro bienestar. Pasa que nosotros queremos las cosas como si fueran un fast food restaurant de hace 20 años atrás. Sí, porque hoy los fast food restaurant esperan lo mismo que esperas en un restaurante y casi te cobran lo mismo y te dan menos. Yo me acuerdo cuando en Burger King habían como 7 o 8 empleados, tú llegabas y en un 2x3 te servían el Whopper y era un Whopper, era grande. Era un aparato así enorme. Ahora no, ahora lo que te sirven es un Whopper Junior y lo que te dan por Whopper Junior es un slider. Lo quinto que nos muestra es que Dios habla de muchas formas y a veces en silencio. No siempre hablará de forma sobrenatural. A veces habla simplemente con un suave susurro. Por eso es tan importante que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor nos callemos la boca. Una lucha que yo tengo por la madrugada, cuando Dios me despierta, es que hay una de ruido en mi mente que yo le digo, Señor, apacigua este ruido, silencia mi mente para yo poder escuchar tu voz. Pensamientos, ideas, antojos, ganas de volverme a acostar a dormir. Pensamos que Dios nos va, llegamos a la iglesia, vamos a un servicio, vamos a un congreso donde van a ir 3 profetas y vamos con esa de esto de que
el profeta me va a hablar y me va a decir qué sé yo qué. Y llegas a tu casa y no te dijo ni un amén. Yo he pasado por eso. Yo soy culpable de eso. De hecho, me sorprendió en febrero cuando yo fui y el profeta Donny Baez, el primero que le habló fue a mí, para decirme, Dios te ha dado una gracia sobrenatural para predicar su palabra en las redes sociales. ¿Y yo qué? ¿Y quién le dijo eso a este? Y era Dios bregando conmigo, porque yo estaba ya, que yo decía, suelto esto, o esto no es, o qué sé yo qué, y me dijo, no, sigue para adelante. Yo entendí que Dios me estaba diciendo, estás haciendo lo que yo te manda a hacer. Esa es tu asignación, hazla. Dios habla de muchas maneras. Y aquí le habló con un suave susurro. Y esto nos muestra que debemos aprender a escuchar la voz de su espíritu. Porque nos pasamos escuchando cuanta basofia hay que el mundo nos ofrece. Y pensamos que solamente Dios habla por profetas, por evangelistas, por pastores, por un ángel. Señor, mándame un ángel. El ángel Gabriel o el ángel qué sé yo qué. Hay veces que Dios te lleva meses y meses y meses hablándote y tú no te has dado cuenta porque estás pendiente a otras cosas, que no has escuchado ese susurro de la voz de Dios. Pero gloria a Dios que por el poder de su gracia, Él sigue teniendo paciencia y sigue hablándonos hasta que llegue el día en que escuchemos ese susurro de su voz. Y por último, nos enseña que nunca estamos realmente solos. Aunque Elías pensaba que él era el único fiel, Dios le revela que hay muchos otros que aún le siguen. No somos los únicos que estamos en las mismas circunstancias. Hay otros hermanos en la fe que están en las mismas o peores que las de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos y mantengamos una relación de comunidad de fe. Porque hoy alguien te levanta a ti, mañana tú levantas 10. Tú no sabes qué persona tiene la palabra de Dios en sus labios ahora mismo, preparada para dártela a ti, pero como te quedas en tu casa, lo que tú le estás orando a Dios, la solución, a lo mejor alguien la tiene ya, que Dios se la reveló, y Dios está esperando que tú vayas y te congregues, para que esa persona te diga, ¿sabes qué? Llevaba 3 meses esperándote. No sé quién eres, pero Dios me dijo que te dijera esto y esto otro, y me lo acaba de decir ahora. Mira, esa es la persona. Yo he visto esas cosas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que debemos confiar en Dios incluso cuando parece que estamos solos, como le sucedió a Elías en el Monte Carmelo. A veces podemos sentir que todos están en contra nuestra, como la canción aquella, todo el mundo en contra mía. O que nadie cree como tú. Pero si tú estás con Dios, no estás solo. Amén. Él puede usar nuestra fe para mostrar su poder. Incluso si somos los únicos que nos atrevemos a creer. Si en tu escuela, si en el trabajo, si en tu familia nadie habla de Dios o se burla de la fe, no tengas miedo. Sé fiel como Elías y Dios se encargará del resto. ¿Verdad que la palabra dice, el que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante del Padre, dijo Jesús? Lo segundo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que Dios responde, pero en su tiempo y a su manera. La lluvia vino después de orar mucho. Elías no simplemente oró una sola vez y cayó un diluvio. Él oró y le dijo al siervo, ve a ver, nada. Volvió y oró, ve a ver, nada. Y siguió orando y siguió oyendo y nada. Hasta que en una, el siervo le dijo, mira, yo veo una nubecita pequeñita. Y él dijo, si hacen años y años y años que no hay una nube en este cielo y ahora hay una pequeñita, vamos a salir cogiendo, vámonos por una cueva porque aquí va a caer un diluvio brutal. Y nos va a dar, con este calor que hace aquí, nos va a dar un resfriado. Él oró una y otra vez y al final llegó
Y esto es lo que nos enseña a ser constantes en la oración. Incluso si no vemos resultados de inmediato, no se canse de orar, no se canse de esperar, no se canse de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si estás orando por un cambio en tu vida o por la vida de alguien o por un milagro, una sanidad, sigue orando con fe. Dios oye y responderá cuando sea el momento correcto. Eso es. Sí, Dios. Pero que a veces somos necios y apurados. Pastor, pero que yo llevo 10 años. Bueno, Abraham tuvo que esperar 25, pero el dichoso muchacho. A David lo ungieron y tuvo que salir cogiendo por 14 o 15 años antes de que lo ungieran rey. José tuvo un sueño y cuánto tiempo no tuvo que esperar porque el sueño se cumpliera. Lo metieron en la cárcel y yo tuvo un montón de años también. Y el pobre Jacob lo cogieron de sangre, lo que hizo cuántas veces por la pobre Raquel. Le dieron la más fea y no le dieron la más linda. No la amaba. Era diferencia, no es por favor, Bueno, sí, no la amaba. No solamente era fea, no la amaba, entonces la linda la amaba y tampoco. Qué difícil. Lo tercero que esto nos enseña es que debemos reconocer, amados, que es normal que nos sintamos desanimados en diferentes circunstancias, como le sucedió a Elías en el desierto, en aquella cueva. Porque incluso los más fuertes espiritualmente podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos agotados o queremos rendirnos. Y decir, ya yo no voy más nada. Ya yo estoy cansado de esto. La gente sigue siendo la misma. No se quieren congregar, no quieren saber de Dios. Lo que quieren es estar chinchorreando por ahí, escuchando a Bonnie o qué sé yo qué. Ay, padre. Y eso no significa, amado, que cuando nos sintamos desanimados, que hemos fallado. Lo que significa que somos humanos. Pero lo importante es llevar ese desánimo, llevárselo a Dios. Tiempo que le digas a Dios ya, ¿sabes qué, Padre? Yo estoy cansado de esto, de esta soledad espiritual. Llevo ya 4 años encejado aquí, de casa al trabajo y del trabajo a la casa. De vez en cuando salgo al cine. Mis hijos ya llegaron a la adolescencia en estos 4 o 5 años. No saben nada de ti, no conocen nada de ti. Yo me equivoqué. Sí, me fallaron. Todavía estoy molesto por lo que me hicieron. Pero ¿sabes qué? Te voy a entregar esa carga a ti. Te voy a entregar ese sentimiento a ti. Usted se cree que nosotros, la pastora y yo, cantamos al ánimo todo el tiempo y cuchi para acá y hichi, hachi. Hace poco tuvimos una discusión por una tontería que surgió así de momento. Y yo me fui enfuruñado y me acosté al lado de ella en la cama. Y empecé a pensar la pedida. Espérate. Y le dije al Señor, ¿sabes qué? Te entrego esto. Te entrego este sentimiento. Me siento así, asado. Yo no me quiero imaginar ni cómo se siente ella. Aleluya. Y le entregué todo aquello al Señor. Y cuando vine a ver, desperté. Y no sé si jonqué o no jonqué, yo no lo sé, porque ella no me dio un pescozón durante la noche por roncar. Porque a veces que me hace así, yo creo que es un terremoto, estamos en Puerto Rico. Una vez también me metí como Abusadora. Es normal que nos sintamos desanimados. Ay, santo. Entonces, si estás cansado de luchar con todos estos problemas, con todas estas emociones, con todos estos sentimientos, con todas estas debilidades, con todos estos errores, con la tristeza, háblalo con Dios. Él no te va a rechazar. Él te va a alimentar, te va a renovar, te va a levantar, como lo hizo con Elías. Dios no está pendiente a nuestras faltas y debilidades. Él es movido por nuestra fe, por nuestra disponibilidad en nuestro corazón.
Tenemos que verdaderamente de corazón estar dispuestos a entregarle las cargas a Dios y confiar en Él. Y por último, debemos escuchar a Dios en el silencio. Ese susurro suave que Elías experimentó en el monte Horeb. Muchas veces esperamos que Dios hable por medio de grandes señales o por un gran profeta de Dios. Que Dios nos hable por un sueño, por una visión así bien. O que se nos aparezca un ángel con un mensaje. Pero Él también habla en momentos tranquilos. Para escucharle a veces hay que simplemente hacer silencio, orar y apartarnos un poco del ruido que este mundo está haciendo constantemente. Entonces tomemos unos minutos cada día sin celular, sin Netflix, ni Facebook, sin YouTube, ni nada de eso. Ese es el ruido del mundo. Busca en silencio solo tú y Dios, y tal vez en ese momento te muestre algo importante que necesites oír, te imparta esa dirección que estás buscando, te imparta esa paz, ese consuelo y esa fortaleza que necesitas. Entonces debemos saber que no estamos solos, amados, aunque así nosotros lo sintamos. Elías pensaba que él era el único que seguía a Dios, pero no era verdad. A veces nos sentimos solos en nuestra fe, pero hay más personas fieles de los que creemos. Busca la comunidad de creyentes, personas que también amen a Dios. Puede ser en tu iglesia, puede ser en un grupo de oración o incluso amigos en línea. Para que te den ánimo. No estás solo. La vida de Elías es un ejemplo de una depresión, de que la depresión no cancela nuestro llamado porque somos transformados por el poder de la gracia de Dios. Y por último, para terminar, te voy a hablar de Pedro. Un hombre impulsivo, un hombre apasionado, pero transformado. 5 principios que nos enseña la vida de Pedro. Porque si usted quiere saber de Pedro, vaya y estudie los evangelios. Pero al estudiar la vida de Pedro en los evangelios, descubrimos por lo menos 5 principios. Número 1, Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas. Pedro cometía errores todo el tiempo, pero siempre se volvía a Jesús. Dios no lo descartó por su falla, por su manera de ser, por su carácter. Al contrario, lo que Dios hizo fue que lo fue moldeando, lo fue desarrollando. De manera que no necesitamos ser perfectos para que Dios nos use. Solo necesitamos estar dispuestos a aprender, a pedir perdón y a seguir avanzando. Lo segundo que aprendemos de Pedro es que nuestro fracaso no define nuestro futuro. Pedro negó a Jesús en su peor momento. No solamente lo negó, maldijo. Pero Jesús lo restauró. Y eso lo vemos en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y no solamente lo restauró, lo convirtió en el líder de la iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros cometemos errores grandes, aún así, Dios puede restaurarnos. Nuestra historia no termina con nuestra caída, pero sí puede comenzar con ella. Puede que tú seas alguien hoy, como dije al principio, de los que son, y estés a punto a no ser nada. Porque te hayas apropiado de la gloria de Dios. Porque hayas cometido un error y no te hayas arrepentido. Te arrepentiste porque te descubrieron. Te cogieron con las manos en la masa. Pero si te arrepientes genuinamente, Dios te puede levantar y Dios te puede restaurar. Porque nuestro fracaso no define nuestro futuro. Número 3, nuestra pasión necesita ser guiada por el Espíritu, no por nuestras emociones. Y muchos de los que hoy no son, podrían volver a ser, y en vez de pensar con su corazón, piensan con la mente de Dios. Y dejan que sea el Espíritu Santo que los dirija. Nuestra pasión necesita ser guiada por el Espíritu, no por nuestras emociones. Pedro actuaba impulsivamente muchas veces.
pero después de recibir el Espíritu Santo, fue sabio, firme y valiente. Si hubiera estado lleno del Espíritu Santo, cuando Él le dijo, yo quiero caminar contigo hacia donde tú estás en medio de aquella tormenta, Él hubiera caminado, hubiera bailado la lambada, hubiera bailado un merengue, una salsa y no se hubiera hundido. Pero como no tenía el Espíritu Santo, actuó impulsivamente y cuando vino a darse cuenta, las emociones lo traicionaron y se hundió. De manera que no nos podemos llevar solo por las emociones. Pidámosle a Dios que nuestro corazón, que guíe nuestro corazón con sabiduría y dirección. La pasión más poderosa es la que está bajo el control del Espíritu Santo. Seamos apasionados para Cristo, pero dirigidos por el Espíritu Santo, porque hoy en día hay demasiados emocionados por Cristo. Y el peligro de las emociones es que las emociones matan y traicionan. Número 4, Jesús cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. ¿Cómo te cae esa? Jesús cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en Mateo 6:18. Aún sabiendo que Pedro lo iba a negar. Porque después de eso lo negó. Y ya proféticamente Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Sobre eso que tú acabas de declarar ahora mismo. Porque Pedro en griego es Petros, que significa piedra, pero no estaba hablando de Pedro, él estaba hablando de lo que Pedro declaró. Pedro dijo, porque el Espíritu Santo lo puso en su corazón, él dijo, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, sí. ¿Sabes qué? Eso no te lo reveló nadie, te lo reveló todo el Espíritu Santo. Y sobre esa revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Y lo usó a él como la cabeza de ángulo de la iglesia. Porque fue el líder principal, a pesar de que lo negó. Entonces Dios ve nuestro potencial, no solo en nuestros errores. Él ve lo que seremos, no lo que somos. No nos descalifiquemos por lo que hicimos en el pasado. Porque Dios nos transforma con paciencia y con amor. Pedro no cambió de la noche a la mañana. Fue un proceso, pero Dios lo acompañó paso a paso. Y mira que fue paciente con Pedro. Y si fue paciente con Pedro, imagínese cuán paciente va a ser con cada uno de nosotros. Entonces, si estás luchando con tu carácter, no te desesperes. Dios trabaja en ti poco a poco. Solamente acércate a Él. En medio de aquella pregunta confrontativa, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿sabes que te amo? En Juan 21:17. Juan 21:17. Pedro no pudo prometer que nunca le fallaría, pero sí pudo asegurarle a Jesús de su amor. Y eso fue suficiente para que Jesús lo restaurara. Hoy no necesitas demostrarle a Dios que eres perfecto. Solo dile, Señor, tú sabes que te amo. Y Él se encargará de formarte y de usarte. ¿Por qué? Porque tu temperamento no define tu destino. Cristo lo transforma por el poder de la gracia de Dios. Entonces, para resumir y cerrar, aprendamos de Elías que debemos confiar en Dios incluso cuando parece que estamos solos. Que Dios responde, pero a su tiempo y a su manera. Que es normal que nos desanimemos a veces. Que debemos escuchar a Dios en el silencio y que no estamos solos aunque así lo sintamos. Y de Pedro aprendemos que tu temperamento no define tu destino. Cristo lo transforma. Que Dios no busca a personas perfectas, sino a personas dispuestas. Que nuestro fracaso no define nuestro futuro. Que nuestra pasión debe ser guiada por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Que Jesús cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y que Dios nos transforma con paciencia y con amor. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder como la iglesia de Cristo? ¿Cómo responder cuando nuestra alma está en caos?
Reconócelo. Reconoce ante Dios cuáles son los problemas, cuáles son tus debilidades y preséntaselas a Dios. No las escondas, Él ya las sabe. Entrégaselas a Él. Aliméntate y descansa. Dios primero le dio comida y descanso a Elías. Aliméntate correctamente, pero también aliméntate del pan del cielo, de la palabra de Dios. Rodéate de gente que te apoya. Pedro tenía sus hermanos. Escucha la voz suave de Dios. Dios no siempre habla en los escándalos, ni por profetas, ni por grandes manifestaciones espirituales. Busca escuchar la voz de Dios. Busca ayuda espiritual y emocional. La fe no excluye la terapia o la medicina. Si necesitas ayuda profesional, búscala. Pero busca ayuda espiritual y emocional. Entonces, como iglesia de Cristo, rompamos el silencio y el juicio sobre los que luchan emocionalmente. Deja de estar criticando al débil, porque tú eres igual de débil o peor que ellos. Crea grupos de apoyo, de oración, únete a ellos. Busca compañía y restauración. Enseña que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Recuerda que Cristo también fue varón de varones, de dolores, experimentado en quebranto, según dice Isaías 53:3. Si Cristo pasó por eso, imagínate nosotros. Entonces, amados, no importa cuán volátil, cuán débil, cuán inestable nos podamos sentir. Si ponemos nuestra fragilidad, nuestras debilidades en las manos de Dios, Él hará de nosotros un instrumento poderoso, porque nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que seamos transformados por el poder de la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Comparte este video. Importante. Compártelo, dale like. Ya pronto lo vamos a encontrar lo vas a encontrar en YouTube. Ya son a las 11:30. Este video va a estar en YouTube y tú lo puedes ver allí las veces que tú quieras. Puedes enviárselo a amistades, compartirlo con amistades, dale like al video. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Nos vemos el jueves a las 7 en punto, aquí en Cristo Rey International Ministry, con ustedes la pastora Vilma Rivera. Gloria a Dios. Batalla no es batalla si no viene la prueba, ¿verdad? Pero si no hay batalla, no hay victoria. Así que no te des por vencido. No importa cuáles sean tus debilidades, preséntale al Señor, aleluya. Hay veces que nosotros mismos tenemos que poner freno, ¿verdad? Y tomar decisiones serias en cuanto a nuestra vida. En el caso mío, yo tuve que poner límites en qué permitir que viniera a mi vida, a mi corazón, quién me podía hacer daño, quién no, aleluya, porque yo soy la que le doy cabida y es mi decisión. Cuando yo dejo que otras personas influencien en lo que yo quiero hacer a mí o en lo que me daña, le estoy dando autoridad para que hagan conmigo lo que le dé la gana. Y sabes que el único dueño de mi vida es el Señor. Gloria al Señor, y obviamente pues tengo que someterme a mi esposo de una manera, aunque el Desert se va a reír porque va a coger broma con eso. Pero yo le digo, no te des por vencido, aleluya. Si yo he estado de pie después de muchas pruebas, que tú no tienes ni idea, muchas cosas que nunca he hablado en mi vida, te quiero decir que tú también puedes ser vencedor, porque en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así que vamos a orar. Te pido por favor, hay unas limitaciones en cuanto a la adoración. Eso es lo que estamos pasando ahora este ministerio. Cúbrenos en oración. Nos limita hasta cuántas veces podemos compartir. Nosotros tenemos unos chats en Messenger, que hay gente que está esperando para poderse conectar porque son de otras nacionalidades, de otros países. Veo a una hermana de Argentina y otras que, ¿verdad?, que se han conectado. Creo que a pesar de todo, hoy es una de las veces que más personas se han conectado.
Así que te pedimos que compartas, porque si a mí me deja compartir un ejemplo 10 veces y 10 veces que tú lo compartas, la palabra va a llegar. Y ese es el propósito, no que vean esta linda cara, a mí no me interesa que me vean. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios, esa palabra que está en nuestros corazones, que está en nuestro espíritu sobre todo, se lleve a toda criatura, porque esa es ¿cómo se dice? La comisión de todo cristiano, de llevar la palabra a todo reino, a toda nación, aleluya, a toda persona que sea posible. Y hoy día, mis amados, es muy necesaria. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya, porque yo en lo que soy débil, tú me haces fuerte, Padre Santo, y tú te glorificas en mi vida, Señor, porque dependo de ti, todos dependemos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue hasta el tuétano de los huesos, que sea lámpara a los pies y lumbrera a los caminos de cada persona que le llegue, Padre Santo. Sobre todo que tu nombre sea glorificado, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre Santo. Así, Padre, te pido que tú los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tú seas su guía diariamente. Así que te esperamos el jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Amén.